Entonces, bueno, ya no hace falta que recemos porque ya ustedes han rezado abundantemente por lo que he visto y simplemente invoco al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude, nos guíe, nos sugiera en este momento de charla, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a sacar alguna conclusión que sea útil para nuestra vida espiritual. Bueno, si no me oyen bien, me avisan, yo voy a subir un poquito el volumen. ¿Ahora me oyes? ¿Me oyen bien o no? Perfectamente, monseñor. Bueno, ok. Entonces, yo pensaba, bueno, un saludo cordial a todos, naturalmente, a todos los participantes. Eh, tengo una curiosidad, ¿quién contestaba las letanías ahora? Ánica. Ah, ya, ya, es que me parecía una voz que tenía un magnífico acento latino. Bueno, entonces, eh, yo he pensado lo siguiente. Primero, esto no es una conferencia, por lo tanto, es una charla donde es importante que ustedes tengan la libertad de interrumpirme o de preguntar cuando consideren oportuno, ¿verdad? Cuando tengan alguna curiosidad para saber si me están entendiendo o no. Segundo, el tema. Resulta que pues el domingo es 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, y le pido al Señor que precisamente sea para nosotros un ejemplo, porque todos de alguna forma hemos de tender precisamente a ese objetivo que es buscar el encuentro con el Señor, que es la santidad. Además, al día siguiente es la fiesta, la celebración del Día de los Difuntos, de todos los difuntos. Entonces, por eso me parece que puede ser importante que nosotros recordemos algunas cosas de ese tema de los difuntos y, bueno, las consecuencias que eso tiene, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo quería recordarles, aunque de pronto ya lo conocen, un decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre las indulgencias plenarias para los fieles difuntos en la situación actual de la pandemia, que está fechada el 23 de octubre de este año, hace muy poco. Entonces, ¿qué diferencia hay con las normas que se habían dado para los otros años? Bueno, fundamentalmente la diferencia es, dice así, en las circunstancias actuales debidas a la pandemia del COVID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se prorrogarán durante todo el mes de noviembre con la adecuación de las obras y condiciones para garantizar la seguridad de los fieles. Se prorrogarán, ¿por qué? Porque en los años anteriores, durante la primera semana del mes de noviembre, se podían ganar la indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio en la primera semana de noviembre, o sea, del 1 al 8 de noviembre. En cambio, este año dice, dice así, mmm, las indulgencias plenarias para los que visiten un cementerio y recen por los difuntos, aunque solo sea mentalmente, establecida por regla general solo en los días concretos, antes de los días del 1 al 8, este año podrán ser trasladadas a otros días del mismo mes hasta que acabe, o sea, durante todo el mes. Estos días elegidos libremente por los fieles pueden ser independientes entre sí. Entonces, la indulgencia plenaria del 2 de noviembre
establecida con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos, para los que visiten piadosamente una iglesia u oratorio y reciten allí el Padre Nuestro y el Credo, puede ser transferida no solo al domingo anterior o posterior al día de la solemnidad de todos los santos, sino también a otro día del mes de noviembre, libremente elegido por cada uno. O sea, son dos cosas distintas, ¿verdad? Una, la indulgencia plenaria que se concedía el mismo día del 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Ese día se puede, pero sí, pero la persona, ¿cómo se gana? Bueno, ahora digo cómo se gana. Pero la persona puede hacerlo ese día o puede también hacerlo otro día distinto del mes, cosa que antes no se podía, ¿verdad? Antes tenía que ser ese día. Y entonces el Papa amplió a través de la penitenciaría apostólica, amplió precisamente la posibilidad de ganar las indulgencias plenarias aplicadas a las almas del purgatorio. ¿Y qué hay que hacer para ganar esa indulgencia? Bueno, si es posible salir, si las personas pueden salir y hacer una visita a una iglesia, estupendo. Si no pueden hacerlo, por motivos de edad, por motivos de que tienen que cuidarse por la pandemia, entonces en ese caso pueden hacerlo también desde la casa, dice rezando em, ante una imagen de Jesús o de la Santísima Virgen María, que rece oraciones piadosas por los difuntos. Por ejemplo, laudes y vísperas del oficio de los difuntos, el rosario mariano, la corona de la Divina Misericordia, otras oraciones por los difuntos apreciadas por los fieles, o que dediquen a la lectura meditada algunos de los pasajes del Evangelio propuestos por la liturgia de los difuntos, o que realicen alguna obra de misericordia, ofreciendo a Dios también los dolores, las dificultades propias de la vida. Bueno, eso dice ese documento. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta a las almas del purgatorio? ¿No? Ya me gustaría preguntarles y me gustaría que alguno de ustedes de pronto interviniera para saber si me están entendiendo o no. Las almas, cuando uno muere, ¿no? Ese momento en que de alguna forma todos tenemos cierto temor porque nos encontramos ante lo desconocido, ante la incertidumbre. ¿Cuáles son las, las posibilidades de la persona que se despide de este mundo que es el tiempo y espacio en el cual Dios nos ha colocado, ¿no? Nacemos, crecemos, nos instruimos y termina el tiempo que Dios tenga previsto, ¿verdad? Parece como si nos dieran, como si fuéramos como esos juegos, ¿no? Nos dan el timer, dice, nos dan cuerda, tanto tiempo, tienes derecho a tanto tiempo. Y en ese tiempo tú tienes que encontrar la salida, tienes que ir por este laberinto que es la vida, y por ese laberinto tienes que buscar a ver cuál es la salida. Pero hay dos salidas no más. Hay una salida que te va a llevar a la felicidad y una salida que no te va a llevar a la felicidad. Entonces, de ahí la importancia de encontrar precisamente la salida que te va a hacer feliz. Y esa salida es precisamente lo que cada uno de nosotros quiere, ¿no? Por eso nosotros no vemos tampoco la muerte, esa salida, no la vemos como algo negativo, porque en definitiva va a ser el encuentro con el Señor, ¿no? Bueno, entonces, pero Pero, eh, y eso es lo que nosotros buscamos y por eso ustedes están aquí y por eso yo también estoy aquí, ¿verdad? Para pedirle al Señor que sí, que nos muestre siempre ese camino
bueno, ese camino a la alegría plena y total, ¿no? A ese encuentro definitivo con Dios. Algo Pero admirable. pero hay otra salida. Hay otra salida que es la del infierno, ¿verdad? O al cielo o al infierno. Pero para ir al cielo hay un intermedio, ¿no? Al final de la muerte uno se encuentra siempre con la realidad, conocer la realidad nuestra, ¿no? Eso es importante. Entonces, conocer la realidad no es tan fácil a veces, ¿verdad? Porque a veces nos engañamos, a veces uno no se conoce plenamente. Por ahí hay unas, eh, en los santos, concretamente estoy pensando en Santa Faustina Kowalska, que varias veces en alguna de las cosas que ella escribe, en ese diálogo que tiene con el Señor, diálogo donde el Señor le hace ver interiormente muchas cosas, ¿no? Y de pronto, claro, todos, como ustedes saben, toda su espiritualidad está fundamentalmente dirigida hacia la misericordia de Dios, porque Dios quiere que ella dé a conocer que Él es un Dios misericordioso, un Dios no solamente que perdona, sino que un Dios que está deseoso de entregar su misericordia a tantos pecadores que podrían cambiar de vida, que podrían ser felices y que no lo son precisamente porque son pecadores. Y Él quiere que la gente no se condene. Bueno, lo dice San Pablo también, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces es el gran deseo de Dios, pero nos dejó libres, ese es el problema. Nos dejó libres para que en ese laberinto por el cual nosotros vamos caminando, podemos elegir un camino u otro. Y como en el camino se nos presentan muchas alternativas, entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento de poder elegir la alternativa que más nos conviene. Bueno, eso no es tan fácil a veces, ¿verdad? Porque hay muchas interferencias, ¿no? Interferencias de las pasiones, interferencias del egoísmo, interferencias de los medios de comunicación, interferencias de las redes sociales, interferencias de las amistades. Constantemente tendremos interferencias buenas o malas que nos ayudarán a caminar por el camino que nos lleva a la felicidad o por el otro. El hecho es que lo que decía es que todos tenemos miserias. No hay que extrañarse por eso, ¿verdad? Y la misma santa, en algún momento el Señor le dice, yo conozco tus miserias, ¿no? Si te mostrara tus miserias, tú misma te desmayarías, más o menos, es la idea, o te morirías, no me acuerdo exactamente cuáles son las palabras, pero la idea es esa. Pero yo soy misericordioso. Bueno, entonces, el hecho es que nosotros somos quienes libremente escogemos. Entonces, ahí entra la importancia que tiene el conocerse, ¿no? ¿Por qué? Porque así, cuando nosotros salgamos de este tiempo y espacio en el que estamos metidos y cuando nos encontremos con la realidad, pues si nos conocemos, tendremos menos sorpresas. Pero si no nos conocemos, entonces tendremos más sorpresas, ¿verdad? Entonces, el examen. El examen nos ayudará precisamente a conocernos más. Eso es importante, el examen. El examen sincero, ¿no? El examen con rectitud de intención, porque con rectitud nosotros no tenemos por qué ocultarle a Dios ni a nosotros mismos nuestros defectos, ni nuestras cualidades tampoco, porque defectos, pero también cualidades, no por mérito nuestro, sino porque son cualidades que Dios nos ha dado. Nosotros tratamos de desarrollarlas, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, es el gran mérito es del Señor, evidentemente. No nos podemos atribuir nosotros, ¿no? Entonces, examen de conciencia. Examen de conciencia que nos ayudará a conocernos más, que nos ayudará también a ser más humildes, porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
si yo soy perezoso, pues yo no voy a decir que no soy perezoso, yo tengo que reconocer que soy perezoso. Aunque si me lo dice otra persona me caliento, pero no es mala cosa, ¿verdad? Porque eso es soberbia. Pero tengo que aceptarlo, ¿verdad? Que soy perezoso, que soy glotón, que soy, que contesto mal, que tengo mal genio. Entonces, ese tipo de cosas que en la vida suceden y que pasan constantemente. Eh, que la embarré, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que reconocer, me equivoqué y contesté mal o hice una cosa mal hecha. Me dejé llevar por la pasión, buena o mala. Entonces, hay que reconocerlo. Em, entonces, ¿cuándo se va uno? O mejor, ¿cuándo se va al infierno? Porque el infierno existe, ¿no? El infierno existe, es una realidad que no podemos negar porque lo dice la Escritura. El Señor nos pone el ejemplo de el rico Epulón y Lázaro, ¿verdad? Allá el pobre Lázaro que estaba pasando hambre, que estaba sufriendo, que tenía dificultades, y el rico se da unos banquetazos enormes, ¿no? Y cuando el rico se va al Hades, cuando se va al infierno, entonces es cuando le dice, no, por lo menos dile a Lázaro que se moje, que me moje los dedos, ahí, no, así, con su saliva, pues eso es cosa que no le lee a nadie, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, él está desesperado allá y el Señor le dice, no hay entre ustedes y, y nosotros no hay comunicación entre el infierno, porque ya está determinado aquello, ¿verdad? Pero ¿quiénes van allá? Bueno, dice la iglesia, los que mueren en pecado mortal libremente, ¿verdad? Es una decisión libre que la persona toma de, de desamor, ¿no? De falta de amor, porque seréis juzgados por el amor, nos dice el Señor, ¿verdad? Es el amor el principal, la principal virtud, y por lo tanto es por el amor que seremos juzgados, o por la falta de amor, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, el gran suplicio del infierno? ¿Cuál es? Es el odio, porque no hay amor, no hay posibilidad de amarse entre ellos, ¿no? Hay una una anécdota de un santo por ahí que ponía el ejemplo, bueno, es un cuento, yo no creo que eso sea real, pero que le permitieron a uno ver el infierno y, y vio que había un grupo grande de personas con una gran fuente de comida en el centro y en torno a esa fuente, una de comida muy sabrosa, todos con deseosos de comer. Y cada uno tenía una cuchara larguísima, ¿no? Pero claro, con esa cuchara tan larga, no podían llevársela a la boca porque el mango era muy largo, ¿no? Entonces no tenían modo de llevársela a la boca. Entonces veían aquella comida, deseos de comer, pero no podían comer porque no tenían forma de llevarse a la boca el alimento. Y después a esa misma persona le muestran el cielo. Y en el cielo hay un espectáculo igual a este, donde hay una gran fuente de comida muy sabrosa y hay también en torno a eso también con unos palos muy largos, con un mango muy largo de la cuchara. Pero allí no tenía problema porque el de aquí estaba dando la comida al de frente, ¿no? Porque se ayudaban, porque había amor, ¿verdad? Bueno, entonces un poco es como la anécdota para decir, bueno, entonces, eh, por eso es importante la confesión. Una manifestación de la misericordia de Dios es precisamente que nos perdona. Y nos perdona siempre que nosotros vayamos a perdonarle, pero no nos obliga a ir. Él nos deja libre, porque si no hay libertad no hay mérito. Para que haya mérito es importante que las cosas se hagan libremente. Si las hacemos obligados, pues no, aquello no sirve, ¿no? Si nosotros entregamos la billetera porque nos ponen un revólver en el pecho, entregamos la billetera y el celular y todo, ¿verdad?
pero es obligado. No tiene, en cambio, si nosotros de esa billetera le damos el dinero a una persona porque nos conmueve su necesidad, aquello sí tiene mérito. En cambio, lo otro no, porque estamos obligados. Entonces, es importante la confesión, acudir al sacramento del perdón, arrepentidos. Bueno, en este momento de pandemia, ustedes me dicen, ¿cómo me confieso yo si no encuentro sacerdotes? Bueno, yo creo que ya se pueden ir encontrando por ahí, ¿verdad? Ya se van abriendo las iglesias, ya es más fácil encontrarlos. Pero de todas maneras, mientras no se pueda, el Santo Padre dio también la solución. Se hace un acto de contrición lo más perfecto posible. Se le pide perdón a Dios por esos pecados concretos que tú conoces y que tú sabes y que tú se los dices al Señor. Y de repente le pides ayuda para tratar de no volver a cometerlos con el propósito de confesarte en la primera ocasión que tengas. Y Dios te perdona los pecados. Eso es importante. Hay que tener fe. Dios te perdona los pecados. Eh, yo pienso que es importante también tener en cuenta qué se necesita para cometer un pecado mortal, ¿no? Para que se cometa un pecado mortal, hace falta tres cosas, tres condiciones importantes. Una, que la materia sea grave, ¿no? Claro, no es lo mismo si yo me robo 10,000 pesos o si la esposa le roba al marido 50,000 pesos porque tiene que hacer el mercado y él no se los da. No es lo mismo eso que el funcionario que hace un chanchullo allí y se roba millones de pesos, ¿verdad? Evidentemente, una cosa puede ser materia leve, pero la otra es materia grave. Eh, Evidentemente que que sea materia grave, decía, ¿verdad? Eso es una condición. Segundo, que te des cuenta con la inteligencia, ¿no? Que seas de la gravedad de aquello que vas a hacer, ¿no? Y tercero, que tengas la voluntad de hacerlo, que quieras hacerlo y por eso lo haces. Si falta alguna de estas tres condiciones, no hay pecado mortal. Puede haber pecado venial, pero no hay pecado mortal. Entonces es importante, esto lo digo para que no tengamos tampoco escrúpulos, porque a veces nos podemos crear escrúpulos, y, pero tampoco una conciencia laxa, ¿verdad? Bueno, en todo caso, yo no me fijé a qué horas empecé, pero si hablo mucho, Ricardo tiene la suficiente confianza conmigo para decirme, Monseñor, ya está bien, no siga hablando. Eh, entonces, pero sí quería, No, como eh, jamás, monseñor, yo no diga eso. claro que Seguimos sí, haciendo. Nosotros tampoco se lo permitiríamos. ¿cómo así que no? Si al contrario, tienen que No, permitirse. nosotros felices aquí, está tranquilo que Entonces, estaba en su... ahora las voy a asustar las voy a asustar ahora para que, resulta que, bueno, em, pero cuando uno, antes de llegar al cielo, que es la otra salida, la salida buena de ese laberinto, es, hay que pasar normalmente habrá que pasar por una purificación. Bueno, por eso que decíamos, porque no somos todos perfectos. Evidentemente, se puede saltar uno el purgatorio, ¿verdad? Pero existe el purgatorio, eso es la realidad. Existe porque es como la necesidad de la purificación que tiene el alma para poder llegar limpio ante Dios, ¿no? Alguna vez yo pienso que eso es algo que está en la misma naturaleza humana, ¿no? Alguna vez cuando estaba yo de obispo en Santa Marta, me tocó muchas veces ir a recibir a secuestrados, ¿no? Secuestrados por la guerrilla,
ya habían pagado normalmente la familia, etcétera, pero la guerrilla quería que el obispo fuera como garante de la entrega, pues que lo entregaran bien, que estaba vivo, que estaba en buenas condiciones, etcétera. Y alguna vez, en una de esas personas, venía, lo traían de muy lejos, que a mí me citaban en un sitio, bueno, ya había que esperar a que lo trajeran, a que trajeran al secuestrado, etcétera. Alguna de esos, y cayó un aguacero, y entonces el pobre secuestrado pues tuvo que pasar por un arroyo, por una especie de medio río pequeño, y llegó todo embarrado. Pues evidentemente su gran deseo, lo primero era presentarse en su casa limpio, ¿verdad? Bueno, eso, más o menos eso es lo que nos pasa, ¿no? Vamos nada menos que a entrevistarnos con el Señor del universo, con el dueño de nuestra vida, aquel que conoce todo. Y no queremos ir sucios, queremos ir bien limpios. Y por eso viene el periodo de purificación. Pero en el purgatorio ya no merecemos, ya no hacemos nosotros cosas para merecer, ¿no? Estamos un poco al, al vaivén de las oraciones, ¿no? A lo que los que estamos aquí en la tierra tenemos que pedir por ellos. Entonces, por eso es importante que no nos olvidemos en este mes de noviembre de rezar por las almas del purgatorio. Entonces, yo quería aquí hacer referencia. Hay muchísimas cosas, ¿verdad? Sobre el purgatorio, escritas sobre la existencia del purgatorio, cómo las almas en algún momento se han manifestado también con permiso de Dios, pidiendo oraciones para salir precisamente de ese estado, que es un estado en el que tienen un gran deseo de purificación, pero que al mismo tiempo ya no pueden hacer acciones que que vayan a colaborar en esa purificación. Entonces, mm, dice una autora que estuvo recogiendo datos precisamente. Dice, desgraciadamente no podemos saber con certeza nada sobre el purgatorio, sus niveles o sus padecimientos, porque pues los padecimientos que habemos de sufrir en él, pues nadie ha conseguido ir allí y regresar para contárnoslo. Pero sí sabemos de almas que de alguna forma han tenido algún contacto con algunos santos o santas. Por ejemplo, la Ana Catalina Emmerich, beata, ¿no? Alemana, dice que las almas van pasando paulatinamente a castigos cada vez más suaves. Por ejemplo, se dejan atrás terribles tinieblas y total soledad para alcanzar una esfera de mayor luz y cierta compañía, las, las de otras almas orantes. Más arriba está el nivel donde la luz es muy potente y ya casi cerca del cielo la felicidad se palpa con cada sentimiento, se palpa con cada sentimiento del alma. Em, Santa Brígida tiene una serie de revelaciones en el capítulo 4 sobre el purgatorio y dice que hay 3 grados claramente diferenciados. El grado inferior es donde el sufrimiento es mayor, siendo similar al del infierno. Reinan en él las tinieblas profundas y la pena del fuego es aplicada con todo rigor. Claro que las almas que allí se encuentran sufren con mayor o menor intensidad según la medida de sus culpas. O sea, no todas sufren con la misma intensidad. Justo encima de este nivel, ¿verdad? Está situado una segunda esfera o nivel. Aquí los sufrimientos son menores, pues se le oculta al alma gran parte de la belleza del cielo, pero no su totalidad. Hay una gran ausencia del amor divino,
y por tanto gran angustia por conseguirlo. Por último, muy cerca ya del cielo, se sitúa el estrato tercero. En él no existe ningún castigo sensible, pero las almas sufren mucho por estar tan cerca de Dios y no poder alcanzarle. Por eso los teólogos hablan de que en el purgatorio hay una pena de daño y una pena de sentido. La pena de sentido es el sufrimiento físico que se siente. Evidentemente que cuando nosotros hablamos, estamos hablando en términos nuestros, humanos, de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de fuego porque es como lo más parecido quizá al sufrimiento que puede sentir el alma de allá. Pero evidentemente no podrá haber un fuego como el que nosotros conocemos, entre otras cosas porque el purgatorio no podemos ni siquiera decir que es un lugar, ¿no? Sino que es un estado de las almas. Eh, hay una religiosa alemana a quien se le aparecieron almas. Y bueno, esta autora no revela el nombre porque dice, no lo puede revelar el nombre, pues porque el director espiritual decidió por el bien de la familia y de ella que se guardara el secreto. Es una religiosa y cuenta, ella cuenta que, bueno, después de hablar de su vocación, etcétera, y todas las posesiones que tenía, cómo se desprende de todo y se dedica precisamente a al convento y a su vida franciscana, ¿no? A su vida religiosa. Entonces dice nuestra persona, se encontraba un día ella cosiendo en la celda, cuando ante sus ojos apareció una mujer de un aspecto horrible. Sus pupilas desprendían odio, su vestimenta estaba sucia y abandonada, y sus manos llenas de llagas. Pero lo que más espanto le produjo fue ver que ese espectro tenía un gran clavo atravesándole los labios y la lengua de forma grotesca. Parecía como si se hubiera deseado, como si se hubiera deseado sellarlos de esa manera macabra y dolorosa para impedir el habla. Como el espectro no podía comunicarse a causa de ese terrible instrumento, la monja comenzó a orar desesperadamente por ella. Solo entonces el clavo se desprendió un poquito, dejando a la fallecida la posibilidad de mover un poco la lengua y los labios. La religiosa aprovechó el momento para preguntarle por qué tan tremendo castigo. Y a lo que respondió, estoy en este estado porque sufro un purgatorio en un nivel muy profundo, cerca de los abismos infernales. Padezco de esta manera porque durante mi vida, perdón, esta cosa me hizo una jugada aquí y me empezó a pasar páginas. Ese es el Era una, diablo. era una monja la que estaba viendo. No era una monja. La monja es la que está, a quien se le aparece, Ah, ok. a quien se le aparece esta persona, ¿verdad? Eh, dice, estoy en este estado, le dice la persona que se le apareció, una mujer casi con ese aspecto sucio y con unos ojos saltones, con el clavo atravesándole la lengua y la boca. Y entonces ya le pregunta, cuando puede hablar, le pregunta que por qué está así. Entonces le dice, estoy en el purgatorio. Sufro un purgatorio a un nivel muy profundo, cerca del abismo infernal. Padezco de esta manera porque durante mi vida cometía constantemente un pecado que la justicia divina ha considerado de enorme gravedad. Este era el pecado de la lengua. Era gran amiga de cotillear, criticar y calumniar a otras personas. Uy, Dios mío, un poco van a pagar eso. A veces incluso lo hacía por pasar el tiempo, por diversión o por ganar la Mi popularidad, suegra. o por
Cuidado que tú estás hablando más de Estás la hablando de tu Estás haciéndolo suegra, tú, te Blanca. puede Mi pasar ex también. suegra, mi ex suegra. Al mencionarla a ella, estás haciéndolo tú. Estás haciéndolo. Entonces dice, Tienes apagado el micrófono. a veces incluso, yo no, bueno. No. Por cualquier reunión, dice, a veces incluso por diversión o por ganar popularidad en cualquier reunión social. La calumnia no solo se debe purgar, solo debe purgar el que la inventa, sino también el que luego la quiere creer y la sigue esparciendo. En la hora de mi juicio, de esta persona, terrible tormento que produje con mis mentiras y críticas a muchas personas. Ahora sufro por un tiempo semejante a la eternidad, pues nadie ora en honor a mi recuerdo. Bueno, cuando acabó de expresarse, el clavo volvió otra vez a colocarse de inmediato en su posición inicial, y ante los espantados ojos de nuestra religiosa, el espectro femenino desapareció. Tuvo que orar, la religiosa, orar y ofrecer grandes ayunos para ayudar a esta pobre alma, quien meses después se le volvió a presentar sin el clavo, llena de alegría y de paz, agradecida, y no la volvió a molestar jamás. Bueno, esto es simplemente una de las muchísimas anécdotas que se podrían contar con respecto a las almas del purgatorio, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero, no quiero asustarlas, ¿no? Que no vayan a trasnocharse esta noche pensando en la mujer que con el clavo en la boca. Pero que sí nos acordemos de que verdaderamente existe un purgatorio que es una manifestación del amor de Dios, porque lo que hace es que nos termina de purificar, pero que ya podemos empezar a purificarnos aquí en la tierra, ¿verdad? Por otra parte, la Virgen nos da una esperanza muy grande y muy bonita cuando nos habla del escapulario y la promesa que ella hace para que el primer sábado del mes después nos ayude a salir del purgatorio. Entonces son manifestaciones del amor de Dios que nos ayudan, pero que nos ayudan a portarnos bien, evidentemente, aunque nos equivocamos, pero que seamos con rectitud, que acudamos al sacramento de la reconciliación que nos lo ha dado el Señor. La confesión es un sacramento maravilloso, un sacramento de amor, que vale la pena hacerlo con frecuencia. No nos retrasemos mucho, porque en cada confesión, aunque no haya pecados graves, vamos a recibir una gracia que nos ayuda a seguir luchando para ser mejores, para ir corrigiendo este defecto. Todos tenemos defectos, no hay nadie que no los tenga, para ir corrigiendo una cosa o la otra. Bueno, entonces yo creo que estoy hablando ya demasiado. Vamos a pasar al diálogo, a ver ustedes qué piensan, ustedes qué les interesa, quieren hacer alguna pregunta, quieren que hablemos de algún tema. Ya son las 9 de la noche casi. Entonces, bueno, les doy la palabra. Yo tengo una pregunta, monseñor. ¿Cómo se sabe, cómo sabe uno si va para el purgatorio, para el infierno o para el cielo? Bueno, eso evidentemente que nosotros la certeza nunca la tendremos total, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta todo lo que Jesús nos ha dicho y toda su misericordia, y cuando uno está haciendo un esfuerzo y cuando uno participa en algún grupo, cuando uno es sincero consigo mismo, cuando uno tiene rectitud de intención ante las cosas, aunque nos equivoquemos, ¿verdad? Y le pedimos perdón a Dios, pues Dios nos perdona, ¿no? Es una realidad porque Dios espera que nosotros acudamos a Él como buenos hijos que somos, a pedirle perdón y a decirle, ayúdame, ¿no? Eso es muy bonito. Y vamos a encontrar siempre un Padre que te quiere, un Padre que no te abandona. San José María dice una cosa que a mí me gusta mucho repetirla en algunos entierros, le he dicho, y él decía
que Dios no es como el cazador que va buscando la presa para dispararle, ¿no? Sino que se parece más bien al jardinero que corta la flor cuando está en lo mejor de su fragancia. Es, es, es así, ¿no? Dios quiere que que todos nos salvemos. Él nos da la posibilidad, nos da el chance de salvarnos. Entonces no tenemos por qué pensar que nos va a castigar, que nos va, no, que no, que es un Dios castigador o que es un Dios vengador, ¿verdad? A veces las mamás le meten eso a los hijos en la cabeza. No hagas eso porque Dios te castiga, ¿no? Yo eso lo he oído, no sé ahora, pero en otra época se decía mucho, ¿no? No hagas eso que Dios te castiga. Y conozco personas ya mayores que tienen esa idea metida dentro de ellas, que decir, no, no, es que esto es un castigo de Dios. No, y ven los males que les sucede, una enfermedad, una crisis económica, lo ven como un castigo de Dios. Y eso no es así. Normalmente, casi siempre son consecuencias de los actos nuestros, ¿verdad? Cada uno es responsable de sus actos. Eso sí, esas cosas nos sirven para purificarnos. Y por esa purificación nos ayuda a ir eh, quitando las penas. O sea, que es, uno muere en estado de gracia, ¿verdad? Pero me pueden preguntar, ¿y por qué va al purgatorio si está en estado de gracia, si muere? ¿Ah? Porque queda, después del pecado, queda ahí como una pequeña sombra, ¿verdad? Esto es como cuando uno se le derrama el vino ahí en el mantel. Sí, lo lavan, pero a veces, bueno, ahora los detergentes son muy buenos, pero en otra época se lavan, pero queda una sombrita allí que no queda exactamente igual de blanco como quedaba antes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa un poco con el alma. Ahora, para eso está la indulgencia plenaria. Por eso nos interesan las indulgencias plenarias, porque la indulgencia plenaria borra todo. Y entonces fíjate, tenemos un ejemplo maravilloso que nos llena de esperanza y es aquel delincuente que crucificaron al lado de Jesús, ¿no? Ese tipo hizo todas las barbaridades que puede hacer una persona en este mundo, ¿no? Por eso lo crucificaron. Era un castigo muy fuerte, tanto que a los romanos ni siquiera se los daban. Entonces, sin embargo, cuando está allí, él tiene no solamente la valentía, el arrepentimiento de pedir perdón y decirle, Señor, acuérdate de mí, ¿no? Como diciendo, yo no soy digno, pero acuérdate de mí. Yo no lo merezco, pero acuérdate de mí. Y que en ese momento el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Ahí nos habla de un paraíso, ¿no? Otra vez, en el Evangelio aparece muchas formas donde nos hablan del castigo eterno, nos hablan del fuego, nos habla del purgatorio, ¿no? Y bueno, del juicio no habla así exactamente, pero es como una consecuencia el conocernos, que se viene a ser el juicio, en definitiva, el juicio particular de cada uno, ¿no? Porque nos conoceremos como somos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más cosas? Están muy callados. Monseñor, No sé. Sí, Ah, Rica, ¿te cuenta. ibas a decir algo? bueno, yo iba a decir algo sobre eso, Monseñor. Dos cositas que ha sido como mi intuición y que he Sí, aprendido. De pronto usted podrá aclarar si son ciertas o si de pronto no. Primero, yo escuché alguna vez un santo o una santa que fue quien definió como mi vida de ahí en adelante, que decía que si uno está en pecado mortal, pues buscar una vez confesarse y ponerse en paz con Dios, porque si se acostaba tranquilo, no sabía que estaba tirando una moneda por su alma, ¿no? Que no sabía si podía amanecer en el infierno. Y eso pues me afectó mucho, me dio sí, miedo, la verdad, pero dije, de ahí en adelante bueno, usted es testigo, yo dije, apenas yo peco, yo enseguida veo cómo claro. trato
de confesarme enseguida porque pues me parece el camino más seguro, ¿no? Sin duda. Y he visto que, o sea, a veces ahora se dice hoy en día como que, no, pues uno se arrepiente y Dios lo perdona, pero digamos como la certeza del perdón, me parece que intuyo que es sacramental, o sea, como que es muy importante el sacramento. De hecho, Sí. me he dado cuenta que hay personas moribundas que de alguna forma eran piadosas, ¿sí? Pero tienen un año o 6 meses sin confesarse, no sé, o algunos meses, y están moribundas y uno dice, bueno, vamos a conseguir un sacerdote. Se les consigue el sacerdote y mueren a los 15 minutos, mueren al día siguiente. Sí. Entonces se da uno cuenta que de alguna forma, bueno, dice uno acá, coloquialmente, estaba esperando el sacramento, como que Dios le dio la gracia de recibir el sacramento pues, para ir al cielo o pues para que se salvara, ¿no? Entonces no Sí. sé qué podría decirnos de eso. Bueno, yo pienso que efectivamente estoy de acuerdo contigo, por eso Dios hizo el sacramento de la confesión, ¿verdad? Nos lo dejó. Y le dijo a los apóstoles, lo que ustedes perdonen, yo lo perdono. Eso es importantísimo. Que Él ponga su confianza en un hombre que es pecador y que pone la confianza de tal manera que dice, yo me someto a lo que tú digas, ¿no? Si tú lo perdonas, yo lo perdono. O sea que es un sacramento muy importante que no podemos despreciar, sino que hay que aprovecharlo, como tú decías. Y lógico, lo mejor es en cuanto haya un pecado. Bueno, por un lado, pues eso. Pero por otro lado, no podemos nosotros dudar de la misericordia y de la grandeza de Dios, porque Dios no necesita del cura para perdonar, ¿verdad? Dios nos perdona así, pero él no le quita la libertad a la persona tiene que buscar ese perdón, ya sea directamente con Dios, ya sea a través de un sacerdote, si puede, que es el camino que Dios ha instituido y que es el que hay que buscar. Eso que tú decías de los moribundos, sí es verdad. Yo también lo he vivido, ¿no? Personas que parece que estuvieran esperando que llegara el sacerdote para administrar el sacramento de la unción o la confesión y morir, ¿verdad? Ahora que he estado leyendo a Santa Catalina Kowalska, Emmerich, he visto varias veces cómo el Señor en algún momento le dice, ayúdame a salvar las almas. Y en algún momento permite que ella se encuentre de pronto con algún moribundo donde ella está rezando por él y pide por él y llega el sacerdote y se salva, ¿verdad? Porque no lo habían encontrado el sacerdote, porque no lo habían llevado. Entonces, sí, efectivamente, pero el deseo que manifiesta el Señor siempre es un deseo de que las almas se salven. Pero nosotros libremente tenemos que buscar eh, esa reconciliación con el Señor. Si encontramos sacerdote, maravilloso. Y si no encontramos sacerdote, el acto de contrición, pedirle perdón sinceramente a Dios por aquello que hemos hecho mal. Pero y la fe es importante, ¿no? Porque hacemos eso porque creemos. Sí, Los dime. evangélicos dicen que, bueno, entonces, pero yo me arrepiento en mi cuarto y ya, entonces no tengo que irme a confesar, o sea, que sería el otro extremo, ¿no? O sea, Sí, digamos, a las claro, 12 de la noche pequé, yo digo, bueno, listo, me arrodillo, pido perdón y al día siguiente busco confesarme, pero cuando la persona dice, bueno, pero puedo confesarme, pero, o busco un sacerdote y no me atiende, por ejemplo, digo, bueno, listo, sí, hago un acto de contrición, pero la persona que claro. dice, no, no voy, porque yo me confieso yo acá y no. Sí, yo diría que eso ya es tentar a Dios, ¿verdad? Eso ya es una... Pero bueno, además es que ellos no tienen el sacramento de la confesión, entonces no podemos juzgarlos con la misma mentalidad nuestra, ¿verdad? Yara iba a preguntar alguna cosa o a decir algo. Sí, Monse, sobre los pecados veniales, ¿de qué manera uno se puede, o sea, se supone que si nos morimos con un pecado mortal, Sí. vamos al infierno, pero ¿qué pasa con los pecados veniales, sobre todo cuando son repetitivos, Bueno, los acumulativos? pecados veniales nos quitan gloria, ¿verdad? Quiero decir, no, hay que purificarse los pecados veniales.
pero no, pero de todas maneras el pecado venial se perdona sin necesidad del sacramento de la confesión. Así como el pecado mortal tienes que confesarte y no puedes acercarte a la comunión si no te han dado la absolución, ¿verdad? Que era un pecado mortal. Pero el pecado venial no, porque el pecado venial, ¿por qué en la misa, antes, la primera cosa que se hace prácticamente después del saludo, es un acto de contrición? Es precisamente pidiéndole a Dios que nos perdone los pecados veniales que tenemos en ese momento. Y Para Dios poder no, comulgar. claro, y Dios nos perdona, pero tenemos que hacerlo con fe y conscientes de que realmente estamos haciendo allí un acto importante que es pedirle perdón al Señor por por esas cositas que tenemos. Todos tenemos alguna cosa pequeña, Monseñor, ¿verdad? Sí. disculpe que lo interrumpa, es que Blanca se va a salir porque no tiene carga y ella pregunta que si la persona que llega al infierno no sale de allá nunca, aunque se arrepienta estando en el infierno. Nunca, nunca. Es tremendo, pero pensar eso es tremendo, sí. Pero es, nunca saldrá del infierno. Porque la misma persona, cuando decide, lo está decidiendo ya libremente, ¿verdad? Está decidiendo ese camino, que es el camino del desamor. O sea, que es la falta de amor. Es lo más grave del infierno. Entonces, no tiene capacidad de amar. Al no tener capacidad de amar, tampoco tiene capacidad de querer al otro ni a la persona que tiene al lado. Eso es lo terrible del infierno, es eso. Que ni siquiera pueden hacer amistad entre ellos, ¿verdad? Porque podría decir, bueno, vamos a pasarlo bien aquí nosotros tres, pero no, es que nada, es que no puede, ni siquiera pueden hacer amistad entre ellos porque se odian, ¿no? Entonces es terrible, es una cosa, si uno piensa en eso, es una cosa horrible. El, más, además del dolor que pueda existir físico, físico entre comillas, no sabemos qué tipo de físico es, ¿verdad? Pero además del dolor, porque el dolor de daño, por eso se habla de la pena de daño y la pena de sentido. De sentido es el dolor físico y de daño es la ausencia del amor, la ausencia de encontrarse con Dios. Fíjate que aquí mismo en la tierra uno se da cuenta de lo difícil que es cuando uno ama a alguien de verdad y esa persona lo traiciona o la deja, etcétera. Es un dolor muy grande y que no hay, bueno, es difícil explicarlo, ¿verdad? Una persona en el infierno es mucho peor porque nadie, la misma persona es incapaz de amar, solamente odia. Dice que cuando dice la gente en la calle que el infierno se vive aquí mismo en la tierra, que si eso es cierto. No, no. Bueno, es una forma de decir, sobre todo cuando una persona lo está pasando muy mal, decir está viviendo el infierno aquí, pero en realidad no es así. El infierno no, se vive es solamente en el infierno, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, una persona que lo pasa mal aquí, si lo ofrece a Dios, se está purificando y probablemente le sirve para pues, llegar al cielo más fácilmente, ¿verdad? Por eso las molestias, el calor, la sed, las dificultades, las contrariedades. Ofrezcámoselo todo a Dios, que todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente y nos ayuda a irnos purificando también en las pequeñas cosas que tengas. ¿M? Pero siempre con optimismo, porque Dios te quiere, que es lo más importante. Lo que no puedo perder de vista es que Dios te quiere, que tú para Dios eres importante, que eres lo más importante y que no hay nadie en este mundo que te quiera como Dios te quiere. Amén. Eh, Monseñor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Monseñor, una pregunta en esa misma línea, cuando la gente dice, por ejemplo, pues que Dios es tan misericordioso, pues que como nos ama tanto, entonces pues al final ninguno va al infierno, porque Dios nos ama mucho.
Nos ama mucho y es verdad. Pero también hay otro aspecto que no podemos olvidar. Dios es justo. Dios es justo. Fíjate que esa alma que se le apareció ahí, que les leí, dice, pero la justicia de Dios consideró que yo había cometido un pecado grave, que era el del chisme, el de la calumnia, ¿ah? Porque hace daño a otras personas. Se falta la justicia. Entonces Dios es justo. Entonces no podemos, eh, si uno dice eso, está diciendo entonces Dios es injusto porque no castiga a aquellas personas que que tendría que castigar en justicia, ¿no? Es más, yo diría que es la misma persona que se da cuenta en un momento determinado, porque Dios no nos quita la libertad. Y si Dios salvara a todas las personas, estaría quitándole la libertad a muchas personas que han renegado de Él y que no quieren saber nada de Él. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso pienso que es imposible que todas las personas se salven. Bueno, y porque además él mismo lo dice, pero quiero decir, pero por lógica tampoco se ve. Él mismo lo dice porque cuando él dice que le siembran cizaña, ¿no? Y la van a coger, y dice, no, dejen que hasta el final, dejen que crezca, hasta el final de los tiempos. Cortarán cizaña y trigo, y después separan la cizaña y el trigo, y la cizaña al fuego, y el trigo servirá para hacer pan. O sea, monseñor, que esta señora que apareció con el clavo había muerto en gracia. Sí, claro, había muerto de gracia, pero como era una chismosa, además de chismosa, era calumniadora, porque ella misma lo dice, ¿verdad? Calumniadora. Entonces, por eso, dice, y por eso ella dice, pero la justicia de Dios, o sea, no fue el amor de Dios, sino la justicia de Dios consideró que tenía un pecado grave y que era la calumnia. Creo que también Milena tenía una pregunta y Ánica también. Milena, ánimo. Monseñor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Milena, hacía días que no te veía. Sí, señor. Lastimosamente, la pandemia, sí, La señor. pandemia, sí, señora. Tengo dos Pues, preguntas. cuéntame, La sí. primera, los pecados veniales, el catecismo habla de que la repetición de los pecados veniales puede conducir a que este pecado venial se convierta en un vicio. Sí, Por es eso verdad. es mejor confesarnos como su sugerencia. Y la segunda pregunta que tengo es, Monseñor, yo adicional, hay algo muy que siempre he creído, sé que no es justificación, pero dentro del conocimiento de uno mismo, algunos pecados capitales encierran ídolos, que ese ídolo también encierra una herida. Por ejemplo, el orgullo, donde se hace uno ídolo uno mismo, entonces allí puede haber una herida en la persona. ¿Y qué nos aconsejaría usted para estos casos en los cuales las heridas pueden conducir a, pueden no conducir, pueden volvernos más vulnerables a caer en pecado? ¿Qué nos aconseja para Sí. el conocimiento de uno mismo? Bueno, sí, no, eso es muy interesante la pregunta, porque lo primero está claro, la repetición de los pecados veniales supone, por una parte, que la persona no tiene un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Determinación de decir, porque el arrepentimiento tiene que ir acompañado del propósito, porque si no, ¿cómo sabemos que es arrepentimiento, ¿verdad? Si yo me acostumbro a robarte a ti plata cada semana y tú me coges
y yo digo, ay, qué pena, yo no vuelvo a hacerlo y tal, pero lo sigo haciendo, entonces estoy arrepentido, pero es mentira, no, eso no es arrepentimiento porque lo sigo haciendo, ¿verdad? Hasta que tú me metes a la cárcel, ¿no? Entonces, evidentemente, tienen que ir a decir, bueno, por lo menos pedir a Dios ayuda para tratar de corregir aquello. Eso es así. Lo otro es más complicado porque efectivamente, vamos a ver, tú hablas de las heridas que se hace uno mismo, ¿verdad? ¿O no? Porque la soberbia, yo creo que es evidentemente, es la que está en la base casi siempre de todos los pecados, o de buena parte de ellos, ¿verdad? Yo creo que de todos. La soberbia, porque uno se cree superior, porque uno se cree que puede hacer las cosas solo, porque uno tiene demasiada confianza en uno mismo. Sin apoyarse en Dios. En el fondo es un poco de desprecio de Dios sin darse cuenta, porque no lo hace expresamente, ¿verdad? O desprecio de los demás, ¿no? Entonces, eh, claro, eso va debilitando la voluntad de alguna forma, ¿verdad? Con la repetición, esa herida de la que tú hablas, pienso yo, que es una herida sobre todo que debilita la voluntad de la persona. Bueno, si además el pecado es un pecado, digamos, donde entra la pasión, donde entra la carne, además de de debilitar la voluntad, también se van volviendo hábitos, ¿no? Se pueden caer en hábitos que después es más difícil superar, ¿no? Como sucede pues en un joven la masturbación, ¿no? Se vuelve no solamente se vuelve un hábito, ¿no? Bueno, entonces pienso que ahí lo único que hay que hacer es luchar y acudir al sacramento de la confesión, efectivamente, para recibir más la gracia, no desanimarse, seguir, buscar un consejo. El buscar un consejo, yo creo que es muy importante. Es muy importante, por eso la dirección espiritual es importante, porque el mismo hecho de abrirse uno lo ayuda a tomar conciencia uno de por dónde puede ir corrigiendo las cosas. Aparte de que una persona de fuera siempre ve con más objetividad las cosas, porque uno pues no ve las cosas con la misma objetividad que los demás, ¿verdad? Eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A uno a veces le puede, a veces hacer las cosas más pequeñas, ¿no? Ahí se le puede decir, oye, es que usted cuando habla, habla muy rápido, ¿no? O no se le entiende. Y él cree que se le entiende perfectamente, pero cuando ya se lo dicen tres personas es porque realmente ya la cosa no. Entonces, lo digo como un ejemplo, ¿no? Es bueno escuchar a otra persona. Lógico que cuando uno le abre el alma a otra persona, pues tiene que ser una persona que le dé a uno plena confianza, que sea una persona de Dios, una persona que pueda comprender y hablar ese lenguaje espiritual del que estamos hablando ahora nosotros. Pero no sé si era esa la idea o la pregunta o no. Yo quiero hacer una tercera, aprovechando una ñapa chiquitica. Monseñor, ¿por qué, teniendo en cuenta lo que decía por qué nosotros los seres humanos se nos olvida que el pecado es cortar la relación con Dios? Ah, eso sí no lo sé. O sea, una cosa es algo que Somos tenemos que tener tatuado olvidadizos. en el corazón. Así es, pero somos olvidadizos por aquello de la soberbia, porque cuando uno se siente el centro del universo, pues no necesita de Dios, ¿no? Y si no necesita de Dios, pues entonces, ¿para qué? No lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Y resulta que sí que necesitamos de Él, ¿no? Esa relación es fundamental. Así es. Monseñor, yo tengo una pregunta con respecto a o sea, nosotros tenemos el deber de orar por los difuntos, Sí. pero ¿qué pasa con las oraciones por las personas que murieron en pecado mortal? Ah, no,
pero como eso uno nunca puede decir, este murió en pecado mortal. O sea, si nosotros sí sabemos eso, pero igual queremos orar, ¿qué pasa con Sí. esa oración? ¿Cómo es la Ah, no, dinámica no. de Dios ahí? O sea, No, Dios sabe a y quién la misa, Dios sabe a quién le ayuda con esa oración, ¿verdad? Además, aunque la persona haya muerto en pecado mortal, nosotros no podemos decir esta persona se condenó. porque No se se- puede arrepentir en el último segundo. Exactamente. Le puede pasar lo del de la cruz, lo del ladrón bueno que estuvo con Jesús al lado de la cruz, ¿verdad? Entonces no podemos nunca saberlo. Por eso sí hay que rezar por todos, ¿no? Pero de todas formas, yo la verdad es que no sé por qué. Hay otros santos, por ejemplo, que dicen que todas las oraciones ponen el ejemplo, como digamos, que todas las oraciones llegan al purgatorio. ¿Ves? Las oraciones me refiero por los difuntos, ¿verdad? Llegan al purgatorio. Y Y se que, reparten. exactamente, que se reparten equitativamente entre todos, que todos, por mucha oración, todos van subiendo, ¿no? De alguna forma. Puede ser, parece una Yo cosa también más he leído justa, eso. parece lo más justo, ¿verdad? Unas donaciones que llegan a un banco Sí, mientras la gente distribuye. exactamente. Son como las donaciones que se van distribuyendo aquí. Sí. Mm, Pero solamente Dios sabrá, Dios sabe cuál es la realidad. Bueno, entonces yo les agradezco mucho este rato. No sé si hay alguna otra cosa, si no, les voy a dar la bendición. Anika tenía otra pregunta. Pero no Sí, sé, Anika. ya. Anika se trasnochó Una poquita un poquito. pregunta. Buenas noches, monseñor. Buenas noches, Una Anika. pregunta Está para allá. experiencia de usted de la vida de allá, porque, por ejemplo, yo tengo yo tengo un tío que es un sacerdote y él dice que él ora por los almas del purgatorio, Oratorio, sí. que cuando Sí, cuando llegan al ya, cielo, no, él es, Ricardo me ayuda. Ricardo, ¿Está ayúdame. durmiendo? Cuando él está He durmiendo. asks the souls from purgatory to wake him up in the morning. Que él les pide a las almas de purgatorio que lo despierten en la madrugada o en la mañana. Sí. Sí, hay personas que tienen una gran familiaridad con las almas del purgatorio. y lo despiertan a las 3 de la mañana. Sí, le rezan y a mí que no me despiertan a las 3 de la mañana. Pero A mí sí me han despertado a las 3 de la mañana. Pues yo no sé si es las almas del purgatorio o mi ángel de la guarda o cualquier cosa inconsciente, pero me despierta a las 3 de la mañana. sí, no, además nos conviene rezarle a las almas del purgatorio porque ellas interceden por nosotros también, ¿no? Las almas también. Y cuando salgan más todavía, si las sacamos del purgatorio, pues con mayor razón van a tenernos en cuenta. Entonces sí nos conviene. Y como ellas interactúan en cierta forma en ese sentido, pues no es raro que al sacerdote que pide que lo despierte, que lo despiertan, ¿no? Las almas del purgatorio. Anika, me encanta saludarte. ¿Hace mucho Saludos frío? también. ¿Hace mucho frío? Sí, es mucho frío. Ahora mucho frío ya, ¿no? Ya empezó el frío, sí, fuerte. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. ¿Cómo Bueno, está? Monseñor, tenía una pregunta. dime. ¿Cada cuánto es recomendable uno confesarse? Mínimo. No, yo creo que en eso hay libertad. La iglesia recomienda confesarse, bueno, lo que es lo mínimo que pide la iglesia para que no se cometa pecado grave por no confesarse es una vez al año, ¿verdad? O cuando hay fiesta de precepto y uno va a comulgar.
eso. Pero lo más conveniente confesarse, yo diría que es cada mes, cada 15 días. Hay personas que yo me confieso con frecuencia, yo me confieso todas las semanas. Entonces, pero claro, yo comprendo que no todas las personas tienen un sacerdote allí como dispuesto a que se puedan confesar con tanta frecuencia. Pero cada mes, cada 15 días nos ayuda. De manera que yo los invito a que no tengan pena, no tengan miedo. Que no le tengan miedo al sacerdote. Bueno, escojan un sacerdote, ojalá que no las regañe, ¿verdad? Qué bueno. Que tenga paciencia. Sí, porque hay algunos que no tienen paciencia de pronto, ¿no? Y que dicen, pero hay otros que sí tienen paciencia. Monseñor, a mí me Monseñor, dijo Sí, una cosita así sobre lo que dijo Lina. Ahí me dijo un amigo que cuando uno necesitaba confesarse, que hiciera la coronilla de la misericordia pidiéndole a Dios esa gracia. Y la verdad, yo cuando lo he hecho, he tenido la gracia de encontrarme sacerdotes hasta en la calle. Sí, uno bueno, va y lo ve fíjate. con el clérigo y yo, padre, una confesión. Bueno, Entonces, fíjate que bueno, claro. No hay duda, todo es cuestión de fe. Cuando uno tiene fe, el Señor siempre lo escucha. El Señor Monseñor, no... ahora me surge a mí una duda. O Sí, sea, normalmente en la parte de la misa donde se pide, bueno, por la oración por el Papa y por los difuntos, si por ejemplo uno pide, pues yo pido por mis familiares que yo sé sí, que al momento de la claro. muerte pues alcanzaron el perdón de los pecados. Sí, Eh, y si es por lo menos, o sea, constante, o sea, es posible que esta oración por días, por años, o sea, ayude a aquellos que no pudieron tener ese privilegio y poder salir del purgatorio, si es posible. claro, sin duda, así es. Así es, por eso vale la pena seguir pidiendo por las almas del purgatorio, ¿verdad? Y si tus familiares ya salieron, maravilloso, porque esa oración no se pierde. Ok, eso era lo que iba yo, o sea, ¿qué Sí, pasa sí, con esa oración si supone que pues ya salieron sí. y uno sigue pidiendo? Por los... Así es, así es. Sigue pidiendo que esa oración va a beneficiar a a otras almas. Ok. Daniel y Nali tenían una pregunta, no sé cuál de los dos. Hola, monseñor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bendiciones, señor. Que Dios te bendiga, a ti también. Amén. Amén. Monseñor, mire, lo que pasa es que la pregunta mía es el seno de Abraham. Si el seno de Abraham está entre el cielo y el infierno, porque de pronto hay almas que de pronto no murieron en pecado mortal o no deben ir al infierno. Entonces directamente al cielo tampoco se pueden ir. Entonces yo tengo esa duda si el seno de Abraham es el cielo o es una parte, un estado donde las almas tienen que estar ahí por un tiempo, no sé, Bueno, sáqueme de la el duda. seno de Abraham aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y la interpretación que le han dado a eso es que, claro, las almas que murieron antes de la venida de Jesucristo, que es el Redentor, pues lógicamente no podían ir al cielo, porque todavía no habían sido redimidas, no habían sido perdonadas, porque Jesús es el que viene a cargar con los pecados de todos nosotros. Entonces, Él es el que al Padre, Él le ofrece nuestros pecados. Por eso Jesús sufre tanto cuando está en el huerto de los olivos. Hay también por parte de alguna de estas videntes, de estas santas, ya aprobado por la iglesia, que ve a Jesús en el huerto de los olivos y el demonio que le va diciendo, y tú también vas a cargar con ese pecado que no es tuyo, y que de un criminal, de un no sé qué. Y ella ve que los mismos pecados de ella, Jesús también sufre, y por eso sufre tanto que suda sangre, ¿verdad? Bueno, eso es simplemente lo que quiero decir con eso, es que necesitábamos esa entrega del Señor maravillosa
que hecho hombre vino a sufrir por nosotros para que el Padre nos perdonara los pecados. Entonces, como antes de Jesús, pues no, aquellas almas habían muerto, pero no, estaban en el seno de Abraham, ¿no? Cuando Jesús muere, entonces decimos en el credo, descendit ad inferos, ¿no? Descendió, lo han traducido a los infiernos, desciende a la parte inferior, ¿verdad? Desciende a la parte inferior para sacar a todas aquellas almas que estuviesen ahí, pero no necesariamente condenadas, porque si no, no las sacaría, ¿verdad? Pero quizás abre también el infierno, eso no queda claro, ¿no? Y abre las puertas del cielo. Y entonces allí llegan todas las almas que iban a ir al cielo, pero después de la muerte del Señor. Entonces, el seno de Abraham pues ya no tiene sentido después de la resurrección, después de la muerte y resurrección del Señor. Pero sí hay una cosa que ustedes no han mencionado y que los autores, pues la verdad es que no saben exactamente cómo será, pero que hablan del limbo, ¿verdad? Que son aquellos niños que son inocentes y que mueren sin el bautismo. Entonces, ¿qué? Hablan del limbo, pero el limbo realmente en ningún momento aparece en la escritura, ¿no? No se habla de eso, o sea que simplemente es como una suposición que puede existir un estado para aquellas personas que han muerto en gracia, pero que no han pertenecido a la iglesia porque no han sido bautizados, por lo tanto, pues con el pecado original. Bueno, no se les ha perdonado el pecado original. Entonces, esas almas dicen, algunos suponen, más que dicen, no suponen, algunos autores, que están allí como esperando probablemente alguna prueba que luego les permita ya ubicarse en el cielo o en otra parte. Monseñor, un aporte sobre eso, así de rapidito. Alguna vez el que fue el líder de la renovación carismática, que bueno, el padre Correa, que es el exorcista de aquí de Cartagena, él me comentaba que yo varios casos durante el sacerdocio he visto varios casos de personas que un niño fue muerto, sí, que no pudo nacer. Entonces que ese niño, pues los padres se les había aparecido, había visto cosas así, entonces habían ofrecido misas y después lo habían visto como habían tenido como que sueños que el niño ya como que había salido de donde sea que estaba, no sé si era purgatorio, Sí, qué sería eso. puede ser, sí, porque eso realmente con certeza no se sabe en el sentido que de la escritura pues no se puede deducir nada, ¿verdad? ¿Se puede bautizar un bebé sin que nazca? En el vientre de su vientre. madre, bueno, el médico puede echarle agua bendita ahí, pero es como difícil. Normalmente no se hace, normalmente se espera que nazca y sí, porque que ya tenga vida, ¿no? Bueno, tiene vida, evidentemente, ya tiene vida dentro, pero que tenga vida propia, quiero decir, todavía hay una vida, pero dependiendo de su madre. Y si nace muerto no se podría bautizar, ya no podría. Si la muerte se ha sido inmediata, sí, se puede. Porque dicen que cuando uno pierde un bebé, no se le puede hacer misa. Sí, se puede. O sea, se le puede que poner agua bendita, más no se le puede hacer misa o algo así, no recuerdo muy bien en un momento. No, claro que sí, se puede. Puedes perfectamente porque tú puedes rezar por todas las almas, independientemente de la edad y de la condición, y todo puedes rezar siempre por el bebé, claro que sí. Y sería aconsejable, ¿no? Sí, evidentemente, es aconsejable, sí. Monseñor, ¿y los óvulos que están fecundados en laboratorios, o sea, que han sido madres que se han hecho procedimientos de inseminación in vitro, o sea, tienen su bebé, pero dejan óvulos fecundados en laboratorio para después... Hay que rezar por esas criaturas. Porque eso, o sea, eso está como en un limbo, porque no se ha muerto. Eso está prohibido además, ¿no? Porque sí, claro. Terminan casi siempre, como no pueden inseminarlos todos, terminan con un aborto.
Por eso, y esos que están, porque tengo entendido que los tienen, pues los que se Lo someten a ese congelan. tratamiento, les quedan unos congelados ahí no sé cuánto tiempo, no sé, Ahí supongo quedan que toda la vida. congelados, sí, efectivamente. Por eso la iglesia prohíbe precisamente la inseminación artificial, ¿verdad? Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Marisa tiene una pregunta que tiene la mano alzada cerrada. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches, Marisa. Y ya tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Esto es lo que escuchaba del in vitro. ¿Por qué está prohibido? O sea, decimos así, si es el padre y la madre. Porque fundamentalmente en este momento la técnica que existe lleva necesariamente a que haya abortos, a que se pierdan varios óvulos fecundados. Ya. Esa es la razón principal. Ok. Tengo un par de preguntas, a ver si me acuerdo. Una es, ¿entendí correctamente que las almas del purgatorio que aún no han subido al cielo pueden interceder por nosotros? O sea, sí, Sí, entendí correctamente porque están todavía en pecado, pero ¿dónde estará escrito no, eso en la Biblia? están las almas del purgatorio que, bueno, están en pecado, pero están en un sentido, purificándose. O sea, no tienen pecados graves, ¿verdad? No tienen pecados mortales. Así como nosotros, que también estamos en pecado aquí en la tierra, somos capaces de ayudarnos unos a otros y de rezar y de ayudarnos físicamente, pues también es lógico que aquellas almas del purgatorio de alguna forma también puedan ayudar a sus parientes, a las personas conocidas, a las personas que rezan por ellas, ¿verdad? Entonces, porque el pecado que tienen no es un pecado grave, no es un pecado que las aparte de las demás personas. Ujú. En las almas, ¿sí? Dime. Y, o sea, ¿cómo es también? Yo he escuchado que no sé si, no lo he leído mucho al respecto y no sé realmente, pero he escuchado algo así que nosotros tenemos por todos nuestros pecados, o he entendido de acuerdo a lo que he visto, quizás algún video, que tenemos por todos los pecados que hemos hecho, los graves y los no graves, o los veniales o no veniales, tenemos que pasar un tiempo justamente por ellos en el purgatorio. Quería saber primero si es así, si eso es correcto, y si es correcto, cuál sería el mejor camino para, decimos, ya desde ahora en la tierra pagar por ello? Como escuché Sí, solamente de Carlos Acutis que decía algo así a través de su dolor, algo así sí, como que correcto. pagarlos ahora para dedicarlos, como decía así, ¿no? Para que después pueda ir directamente al cielo. Sí, ¿Hay una forma de repararlos? Eso, bueno, claro, sí, yo a lo creo mejor que, mientras más entendamos, vamos a pedir por claro. ese ofrecimiento, ¿no? Del dolor, pero mm, ¿qué dice usted? Bien, has puesto un buen ejemplo, que es el de del de Carlos Acutis, ¿verdad? Un buen ejemplo porque es un ejemplo que está muy cerca de todos nosotros. Él no hizo cosas extraordinarias, no hizo cosas raras, digamos, no entró a un convento, sino, ¿qué hizo él? Él lo dice, ¿verdad? Amo mucho la Eucaristía. Él decía, la Eucaristía es mi autoestrada para llegar al cielo, es ¿cómo se llama? Utopía. Autopista para llegar al cielo. Él eh, amó mucho a la Virgen, rezaba el rosario todos los días. Amó a los demás, porque en cuanto podía, dentro de sus limitaciones, ayudó a aquellas personas más necesitadas, incluso prescindiendo de su merienda en el colegio algunas veces, ¿verdad? Luego tenía un control, era un niño normal y corriente en su manera de ser, le gustaban los juegos de estos que son tan de moda hoy, que yo no los conozco, pero que juegan todos los muchachos en Los videojuegos. el computador, sí, con video. Pero él mismo se autorregulaba y decía, yo como sé que esto me quita tiempo, voy a proponerme 1 hora al día nomás. Y efectivamente, 1 hora al día. Ese autodominio
esa oración, ese querer ofrecerle a Dios las cosas y después ofrecerle la enfermedad y las molestias, ¿verdad? Ese ofrecer las dificultades de cada día, todo eso nos va purificando. Nos ayuda a crecer, por una parte, humanamente, porque adquirimos un mayor dominio de nosotros mismos, porque tenemos más voluntad, porque servimos mejor a los demás, porque seremos más comprensivos con las otras personas, porque sabremos escuchar, nos volvemos menos egoístas. O sea, que hay un crecimiento humano, pero sobre todo un crecimiento espiritual, cuando lo hacemos para crecer espiritualmente, porque lo hacemos por Dios. Todo eso nos va purificando. Todo eso nos ayuda. Luego los sacramentos, que es sin duda alguna que es la ayuda más grande, ¿no? La confesión y la Eucaristía, la comunión. Son dos puntos esenciales porque en el encuentro con Dios nos purifica. Y donde nos vamos a encontrar con Dios principalmente va a ser en la Eucaristía y en la oración. Entonces ese trato con Dios, ese hablar con Dios, cuando tú desde por la mañana le ofreces al Señor, dice, bueno, yo quiero que hoy todo mi día sea tuyo, ¿no? Y le ofreces el día. Entonces, aquel día es tuyo, pero no es tuyo, porque se lo has dicho al Señor que es de Él y quieres hacer las cosas bien hechas, porque se lo has ofrecido al Señor. Entonces no le vas a ofrecer una cosa mal hecha, una chapuza, ¿verdad? Sino lo mejor que tú puedes hacer las cosas. Entonces, ese Dios, todo eso ya es un proceso de purificación. A lo mejor no puedes hacerlo siempre, pero es intentar. Pero además de eso, están las indulgencias plenarias, ¿verdad? Y allí sí viene como digamos, borrón y cuenta nueva. Ahí te purifica todo. Si tú te ganas la indulgencia plenaria y te mueres, te vas para el cielo directamente saltando el purgatorio. Y eso es lo que nosotros queremos, saltarnos el purgatorio. Sí. Entonces, última. sí, dime. No, perdón, Marisa. que continúe, por favor. No, no sé si te contesté o no. Sí, muy bien. Una ultimita preguntita. Sí, tranquilo. Y para una vez una persona, mi mamita, con muy buena voluntad en su conocimiento, bueno, ya conociéndome personalmente, claro, me decía, Marisa, no sé qué dirá usted, bueno, no sé si me dijo en general o se refería a mí, me decía, si tú deseas pedir también por las almas del purgatorio, a lo mejor como para que no te cargues, o que no te aflija, anda a una iglesia y hazlo solamente en la iglesia y estás protegida. Y no sé qué me dirá usted, ¿eso es válido para todos o cómo lo ve usted? Pedir, No te entendí bien. Ya te decía, para que estés protegida, ves a una iglesia y... y allí en ese lugar santo, lugar especial, reza, Sí, si deseas rezar por las almas del purgatorio, allí sí. hazlo. Y quería saber, ¿eso es en general así? O No, bueno, o sea, ¿habrá sido un consejo bueno, personal? sí, no sé por qué tu mami piensa que rezándole a las almas del purgatorio fuera de la iglesia no estás protegida. Porque de Eso es... pronto las almas le iban a estar molestando. Ya. Bueno, No lo sé, más que todo, a lo mejor, bueno, no, exactamente, no creo eso, pero en general, como se puede pedir en la casa, no hay problema. sí, no hay Se puede ningún pedir con una problema. niña, uno no se carga, qué sé yo, Sí, no se carga de nada. No se Ay, carga de nada. Bueno, ha habido personas a quien Dios les ha concedido, pues eso, no sé si eso se podría llamar un don, y es que de alguna forma las almas, como a estas religiosas, ¿verdad? Hay varias, las almas se le han aparecido y le han pedido oraciones, ¿no? Algunas con un gran susto, ¿no? Porque algunas un poco casi agresivas, ¿verdad? Como yo conozco algunos casos de algún, bueno, narrado por alguna de estas eh, santas religiosas, ¿no? Que están aprobadas por la iglesia, porque hay muchas cosas que no son aprobadas por la iglesia, pero estas sí. Pero eso es muy raro, ¿no? Esos son casos excepcionales. Pero lo normal es que
uno pida por las almas del purgatorio. Casi siempre en el rosario al final hay una invocación por las almas del purgatorio. En la misa hay una invocación por las almas del purgatorio. La iglesia lo propone con mucha frecuencia para que no nos olvidemos de las almas del purgatorio. Monseñor, Sí. lo que decía Marisa, creo que de pronto puede haber un malentendido, o bueno, no sé, usted me corregirá, Marisa, ella dice que las almas de purgatorio que murieron en pecado venial o mortal. Cuando la persona muere en pecado mortal, no iría al purgatorio, iría al infierno. El purgatorio solamente mueren las almas que, o sea, por ejemplo, yo me voy a confesar ahora, arrepentido, ¿no? Salgo de la confesión, pasa un carro, me atropella y me muero, yo voy al purgatorio. Bueno, menos que sea muy santo, pero normalmente iría al purgatorio. Pero digamos, yo sabiendo que está mal, me voy a un motel a tener relaciones por fuera del matrimonio, salgo, me atropella un carro, no alcanzo a arrepentirme, es un pecado mortal, me condenaría, o sea, no iría al purgatorio. El purgatorio va a quien estaba, digamos, confesado en gracia, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, Sí. ok. Sí, todas las personas que están en el purgatorio es porque ya se han salvado, ¿no? Van a ir al sí, cielo en algún momento. ya van a ir al cielo. De todas maneras, están Pero no sabemos cuándo. en un proceso de purificación. De ahí viene la palabra purgatorio, de purgar. Pero que es similar al infierno, o sea, la purificación, el dolor del purgatorio. Sí, en algunos casos, como dicen las videntes estas que lo han visto, que aquel periodo, bueno, que digamos, la etapa pues donde están, donde necesitan mayor purificación, es un dolor muy parecido al del infierno, efectivamente. Pero tienen la certeza de que saldrán de ahí. Lo que pasa es que si se demora mucho, pues a veces uno como que se desespera, ¿verdad? Me imagino yo. Sí. Bueno, Monseñor, allá no hay tiempo, es que esa es la otra cosa. No se sabe cuánto tiempo sea. Uno habla del tiempo, pero allá no hay tiempo. O sea, Entonces la única esperanza del purgatorio es que no hay eternidad, pero el infierno sí es eterno. Sí, claro. El purgatorio algún día te vas para el cielo, pero quién sabe cuál día. O sea, es que Así tampoco es. mi cabeza no entiende cómo mide el tiempo el purgatorio. O sea, No se puede, no podemos entenderlo, ¿no? Los físicos hablan. Monseñor, Sí, y si uno pide por un alma y no sabe que está en el infierno y pide mucho por ella, por ejemplo, ¿qué tal que yo esté pidiendo por algún familiar que esté en el infierno? Porque yo todos los días en la Eucaristía pido y Muy yo no bueno. sé Sigue pidiendo. Sigue pidiendo qué que pasaría ahí. eso no se pierde, esa oración no se pierde porque siempre le va a llegar a alguien. O sea, no a la persona porque ya está en el infierno, pero sí a otro. A otros del purgatorio, claro. Siempre sirve para purificarle, para purificar algún alma. De manera que, bueno, ahora sí los voy a dejar. Los voy a dejar así. No sé si nos alcanza a acompañar unos 3 minuticos en las completas. En las completas, bueno, recemos las completas. Ya yo la recé, pero no importa. Muchas gracias, señor. Un segundito, aquí las comparto. Es 30. Pues 30. Perfecto. Monseñor, ¿qué pasa con los ángeles de la guarda de las personas que están en el purgatorio y en el infierno? No sé. No lo sé, ¿verdad? Algunas, he leído por ahí de alguna vidente que dice que las almas, que siguen los ángeles de la guarda de las personas que están en el purgatorio. Desde luego en el infierno no habrá ángeles porque no puede haberlos. Yo escuché un testimonio que decía que el ángel lo acompañó y decía, hasta aquí te acompaño. Y ya, ahí él iba al infierno. Ay, no. El ángel no. Y ahí lo dejaba. Como que lo lleva en carro y dice, aquí te quedas tú. Qué feo. Sí. Bueno, que Dios nos libre, ¿verdad? Sí, Dios bueno. nos libre. Entonces, ¿quién los inicia? ¿Yo? Sí, por favor. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y Como siempre. era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Ahora, un minutico aquí, mientras reconocemos los pecados, le pedimos perdón a Dios con el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, ¿quién hace el himno? Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro centinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que Amén. comienza. Amén. Señor Dios, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Entonces, si quieren, nos alternamos. Ustedes van rezando en la estrofa y yo rezo una y ustedes rezan la otra. Y así nos alternamos. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche te grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en el hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, te alzarán las sombras para darte gracia. Se anuncia en el sendero, en el sepulcro tu misericordia y tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro súplica. Porque me rechazas y escondes tu rostro. Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros, mis compañías son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia.
Bueno, alguien que haga la lectura breve. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que en nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Bueno. Monseñor, una preguntita cortica. Sí. Y me da miedo de pronto fallar al hacer esta pregunta, pero bueno. Una persona me comentó que, bueno, digamos, si nosotros caemos en pecado y nos confesamos, ¿no? Porque de pronto somos débiles o tenemos una lucha, y obviamente no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que uno pues le durara la gracia, ¿no? Luchara por la gracia. Sí. De pronto por la debilidad uno cae. Si un sacerdote me dice a mí, tu penitencia es que duras 3 meses sin confesarte, yo puedo durar 3 meses sin confesarme. Si llego a caer, digamos, pues la idea es que no caiga. Si duro los 3 meses sin caer, pues excelente, pero si caigo, no, yo no creo. ¿Callo entonces si me confieso? Sí, claro que sí. Te confiesas tranquilo y le dices al cura, no cumplí la penitencia porque me puso que no una penitencia absurda. Eso no te lo puede poner como penitencia. Eso es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Nadie puede poner como penitencia una cosa que va contra lo que recomienda la Iglesia. Gracias, Señor. Bueno, que Dios los bendiga a todos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Señor, de verdad, muy amable. Gracias, que descansen ustedes también. Gracias, Señor. Chao. Gracias, Monse.